rotura uterina. Que viene a ser la solución de continuidad de la pared uterina que ocurre por encima de lo que viene a ser el cuello. ¿Cuáles son las partes anatómicas del útero? Cuerpo. Y entre el cuello y el cuerpo, ¿qué hay? Entre el cuerpo y el cuello, ¿qué hay? Istmo. Y el istmo se va a convertir en el segmento cuando estamos gestando. ¿Ya? Entonces, esta rotura, esta solución de continuidad se va a dar por encima de lo que viene a ser el cuello, específicamente a la altura de lo que es el segmento. Esta ruptura puede ser de forma espontánea o también puede ser traumática. Según su anatomía patológica, pueden ser roturas del segmento inferior como roturas del cuerpo uterino. Cuando hablamos de roturas del segmento inferior, tenemos las completas, tenemos las incompletas. En las completas, la solución de continuidad abarca todas las capas del útero. Y las incompletas, va a haber el peritoneo, va a permanecer íntegro. Y cuando hablamos de rotura del cuerpo del útero, por lo general, estas roturas son completas. ¿De qué causa pueden ser? Pueden ser por causas predisponentes, pacientes que tienen cesáreas anteriores. En el 90% de los casos, esa es la principal causa. Malformaciones del útero, como es un útero bicornio, un útero bidelfo. Entre las causas determinantes tenemos el parto obstruido. ¿Cuándo tenemos un parto obstruido? Cuando no diagnosticamos una pelvis estrecha, cuando no diagnosticamos un acrosómico, cuando estos niños vienen de presentación ya sea de cara o de frente, también podemos tener como una causa determinante los traumatismos, naturales o provocados. Cuando hablamos de naturales, la paciente se cae, baja de las gradas, se resbala, eso es natural. Provocado cuando ella recibe algún tipo de agresión, puede ser punción con arma blanca. Y otra causa de una rotura uterina puede ser el mal uso de la oxitocina. ¿Cuándo usamos la oxitocina en un trabajo de parto o para qué la usamos, Fátima? ¿Para inducir o para conducir? Ya, la oxitocina la usamos para realizar conducción en el trabajo de parto. ¿Para qué? Para mejorar la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas y así pueda dilatarse el cuello. Cuando no la sabemos usar, podemos ocasionar una policistolia. En pacientes con cesáreas anteriores, pasado de los 2 años, que vamos a probar, hacer una prueba de parto, porque dice las indicaciones que vamos a ver en el último tema de cesárea, que cuando la última cesárea tiene menos de 2 años, o sea, una cesárea mayor a 2 años, la paciente puede ir a un parto vaginal. Se hace una prueba de parto vaginal siempre y cuando no haya una contraindicación. Si su primer cesárea fue porque ella tiene una pelvis estrecha, ella va a continuar con una pelvis estrecha, entonces sí o sí se hace una nueva cesárea. Pero si fue una paciente que se operó porque ella quiso, electiva que se llama, entonces, y ella tiene todas las condiciones para un parto vaginal probados. En esos casos, chicos, no usamos la oxitocina para conducción. La vamos a colocar la oxitocina cuando el bebé esté por salir. ¿Ya? Y si la paciente tuviera una cesárea iterativa, no se va a hacer prueba de parto. Iterativas son 2 o más cesáreas. Entonces, el mal uso de la oxitocina nos puede provocar una policistolia y con esto una ruptura de útero. El aumento de las contracciones uterinas. Lo normal es que hayan hasta 5 contracciones en 10 minutos. 6 o más contracciones es una policistolia. Otra causa de rotura uterina puede ser cuando hacemos la maniobra de Cristalier, que es, como pueden ver en la imagen, con esta parte del antebrazo,
empujamos desde el fondo del útero. Para hacerla, se debe de hacer de manera suave, no como se la ve en la imagen de abajo, de forzar, porque ahí podemos ocasionar una ruptura uterina y también podemos ocasionar desgarros cervicales, desgarro de pared vaginal, pero algunas veces es necesario hacerla cuando la paciente no colabora. Solo se hace cristalear cuando la paciente no colabora, el feto ya está encajado, ya está en canal vaginal y no nos olvidemos que en una contracción y en canal vaginal no le llegamos oxígeno al producto. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, ¿cómo vamos a saber que estamos ante una ruptura uterina? Vamos a tener signos de amenaza de ruptura uterina. Y vamos a tener la ruptura uterina inminente, o sea que ya se rompió. Cuando hablamos de amenaza de ruptura uterina, tenemos este síndrome de Van Frommer-Pinal. ¿Ya? Vamos a tener síntomas locales, síntomas vaginales y síntomas generales. Cuando hablamos de síntomas locales, la paciente va a referir bastante dolor. Las contracciones van a ser intensas, van a ser frecuentes y va a haber lo que se llama la elevación del anillo de Van. Cuando este anillo está entre la sínfisis del pubis y el ombligo, estamos ante una amenaza de ruptura uterina. Si ustedes la ven a la paciente recostada así, van a ver esta imagen como de un cabellito. ¿Ven ahí? Sí. Esa es que el anillo de Van está subiendo. Cuando este anillo sobrepasó el ombligo, ya es una ruptura inminente de útero. Va a haber también una tensión de los ligamentos redondos. Se van a observar como unos cordones. ¿Ya? Eso se llama el signo de Frommer. Está ahí, ¿lo ven? Que es la tensión de los ligamentos redondos. Entre los síntomas vaginales va a haber un cuello edematizado y cianótico y se va a presentar lo que viene a ser un sangrado transvaginal escaso, oscuro, que ese es el signo de Pinal. Entre los síntomas generales van a ser signos de shock hipovolémico. La paciente va a referir taquicardia, va a haber agitación. ¿Qué más hay en el shock hipovolémico? Puede ser ¿Qué hay? Bueno, eso se va. El shock hipovolémico. Sensibilidades frias, cianos, taquicardia, mais que palidez, hipotensión, sudoración, todo eso va a haber. Entonces la paciente comienza a estar agitada, inquieta y nos está diciendo que está sangrando y que va a producirse un shock hipovolémico. Entonces, este síndrome de Van Frommer-Pinal tiene el signo de Van, que es la elevación del anillo de Van, que va a estar entre lo que es la sínfisis del pubis y el ombligo. El de Frommer, que es la tensión de los ligamentos redondos, se van a observar como dos cordones liaditos. Y el signo de Pinal, que es el escaso sangrado. Si yo les digo la triada de la amenaza de ruptura uterina, ¿qué me van a responder? Ahí tienen una pregunta. ¿Cuál sería la triada? Los tres. Ahí está la otra, allá arriba. No. Por eso, bebé. Frommer, Pinal. Pero se ríen ni que No se rían de Pablo. Es el signo de Van, Frommer y Pinal. ¿Ya? Esos son los. Frommer son los Ya. El de Van es la elevación del anillo de Van, que se va a observar como esa imagen, como un camellito. El de Frommer es la tensión de los ligamentos redondos.
Y el de Pinar es el escaso sangrado. ¿Ya? ¿Claro? Sí. Ahora, ante una rotura consumada, cuando ya se rompió el útero, ese dolor que dijimos que era intenso, que la paciente refiere, desaparece. Hay un cese repentino de las contracciones y si ustedes palpan el abdomen lo pueden palpar al feto, porque el feto va a salir a cavidad abdominal. El útero va a estar duro y va a haber un tenés urinario. Entre los síntomas vaginales hacemos el tacto y ya la presentación va a estar alta, va a estar móvil y podemos llegar a palpar la rotura. Y entre los generales va a haber una hemorragia que le va a llevar a un shock hipovolémico. ¿Está claro? Entonces, en la amenaza el dolor es intenso, ya en la rotura consumada desaparece el dolor y lo podemos palpar al feto. Cuando tú palpas abdomen lo sientes. ¿Y cómo está la doctora cuando hace tacto? Que estaba encajado, ya no va a estar. Va a estar alto, va a estar móvil la presentación y puedes palpar la rotura. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? En ambos es la cesárea. En la rotura inminente, en una amenaza, hacemos inmediatamente la cesárea. Discontinuamos la oxitocina, si está como oxitocina, y la pasamos a quirófano. Y en una rotura consumada se hace una laparotomía porque se rompió el útero, el feto ha pasado a cavidad abdominal, entonces se tiene que sacar inmediatamente. Tanto feto, placenta, todo. Y el tratamiento después de que se hace la evacuación del producto es o hacemos la sutura de lo que se ha roto, de donde está lesionado, pero algunas veces no va a romper recto. No va a romper directamente, por ejemplo, en el estereográfico, en la cicatriz de la cesárea anterior. Puede romper hacia cuerpo, puede romper hacia cualquier otro lado, hacia abajo. Entonces, cuando es difícil la reparación de la ruptura y la paciente ya está con signos de shock hipovolémico, ahí se debe hacer una histerectomía. ¿Ya? El útero no solo se va a romper por cesáreas, por embarazo, se puede perforar cuando hacemos los legrados. Algunas veces legramos y perforamos. Ahí van a ser rupturas en fondo de útero. Puede ser cuando la paciente tiene alguna malformación uterina, entonces eso puede provocar que se rompa. O en las miomectomías también. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Les quedó claro? Tenemos las hemorragias postparto. Las hemorragias postparto son una causa. ¿Qué pasa, chicos, allá atrás? Valeria, Wilber. Son una de las causas principales de mortalidad materna. Lo normal es que, por ejemplo, en un parto se produzca la pérdida de más o menos 300 ml de sangre. Lo normal es que se pierda aproximadamente 300 ml. Estamos hablando de una hemorragia postparto cuando esta pérdida es más de 500 ml. Y cuando es más de 1000 ml ya es una hemorragia severa. El riesgo de shock hipovolémico va a aumentar en las pacientes que son anémicas. Es por eso que se debe hacer un buen control prenatal y si la paciente es anémica, entonces comenzar a hacer la corrección de esta para evitar complicaciones en el postparto. ¿Está claro?
Si yo les digo, cuando hablamos de una hemorragia de posparto, ¿qué me van a decir? Mayor a 500 ml. Y una hemorragia severa mayor a 500 ml. Y la pérdida normal es más o menos 300 ml. Podemos tener lo que es la atonía uterina. Primero viene la hipotonía. La hipotonía es la capacidad que tiene el útero de contraerse, pero que va a responder ante un masaje uterino que hagamos y revierte. La atonía uterina también es la incapacidad del útero para poder contraerse. Cuando esta placenta se desprende, quedan unos pequeños vasos de donde ha desprendido. Queda lo que se llama el lecho sangrante. Con las contracciones uterinas, estos pequeños vasitos se cierran. Cuando el útero comienza a contraerse, entonces ellos se cierran y paran. Pero en la atonía uterina no sucede esto porque el útero no tiene la capacidad de contraerse. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Antecedentes de hemorragias postparto, un útero sobredistendido, podemos ver en el polidramio, podemos ver en los embarazos múltiples, el músculo uterino exhausto, que vendría a ser en los trabajos de parto prolongado. Para eso tenemos un partograma, en el cual vamos a controlar las horas de trabajo de parto y él nos va a decir, no, saquen ese producto porque no va por abajo. Y si seguimos intentando, el útero se cansa. Entonces, dificulta la contracción. El uso de relajantes musculares. ¿Se acuerdan de cuando hablamos la anterior semana de síndromes hipertensivos? Hablamos del sulfato de magnesio. ¿Qué les dije yo del sulfato de magnesio? Que cuando ingresa la paciente al quirófano se debe de cerrar esa vía y sacar el producto, colocar oxitocina, contraer el útero y luego volver a abrirlo en sulfato de magnesio y sí o sí tener la oxitocina. ¿Se acuerdan? También el uso de qué otro medicamento puede relajar, que se usa en síndromes hipertensivos y en las amenazas de parto prematuro y que bloquea las canales de caso. Rafael. Entonces también el nifedipino puede causar eso. Y cuando la paciente está con una infección intraamniótica, ¿qué se llama esa infección? Una coriomielitis, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una atonía? El útero va a estar aumentado de tamaño. Usted sale el producto, sale la placenta y ese útero va a estar aumentado de tamaño. Va a haber un sangrado mayor a lo normal. Vamos a ver que viene como un chorro. Y si ustedes palpan el útero buscando el globo de seguridad espinal, que es ese útero que está contraído, que está duro, no lo van a palpar. Este útero va a estar blanco. Por eso es cuando se produce el tercer periodo del trabajo de parto. ¿Cuál? Tercer periodo del trabajo de parto. ¿De qué? De la placenta. De la placenta. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama la salida de la placenta? Kevin. Fátima. El alumbramiento. Es por eso que cuando se produce el alumbramiento, lo que nosotros hacemos es revisarle a la placenta que no le falte. ¿Qué se llama? Cotiledones. Que no falten cotiledones, que no falten membranas, porque de ahí puede también sangrar. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Haciendo el uso de medicamentos profilácticos. Primero el uso de la oxitocina y también podemos usar la ergometrina. Primeramente comenzamos a hacer un masaje uterino. Como está ahí la imagen que ustedes pueden ver,
se hace fondo y se va masajeando ese útero. No hay respuesta, entonces vamos a usar la oxitocina sigue goteado continuo. Normalmente postparto se les deja a las pacientes con 20 unidades de oxitocina. Luego, no hay respuesta ante la oxitocina, podemos usar la ergometrina. ¿La oxitocina qué hace? La oxitocina contrae, relaja, hace esto. La ergometrina, que es un derivado del cortisol de centeno, provoca una contracción tónica, el útero queda duro, pero está contraindicado en pacientes hipertensas. No se coloca a los pacientes que están con las presiones arteriales elevadas. Vienen presentaciones de ampollas y presentación vía oral de 0.2 miligramos cualquiera de las dos presentaciones. Cuando es en ampolla se puede colocar intramuscular y endovenoso. Se coloca cada 8 horas. ¿Ya? ¿Cuál es el chiste? ¿Qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Qué cosa? ¿El ergometrina? La ergometrina viene de 0.2 miligramos en ampollas incomprimidos. Se puede colocar las ampollas en endovenoso, en intramuscular. Cuando es endovenoso es lento y diluido. ¿Ya? Y se da cada 8 horas. ¿Está claro? Sí. Y también podemos usar el misoprostol. ¿Ya? El misoprostol viene de 200 microgramos. Podemos usarlo vía sublingual, podemos usarlo vía rectal. ¿Ya? 2 tabletitas y colocamos en el recto. ¿Ya? Es un análogo de las prostaglandinas. Entre sus efectos adversos están cólicos, elevación de la temperatura, escalofríos y diarrea. Esos son sus principales efectos. Cuando lo colocamos sublingual se recomienda moler. Lo muelen y se lo colocan debajo de la lengua. Y no asustarse si la paciente hace 37, 9, 38. Siempre acuérdense que el misoprostol provoca fiebre. ¿Está claro? Luego tenemos la retención de la placenta. Nace el producto, sale el bebé y tenemos, dicen algunos libros, 20, otros dicen 30 minutos para que se produzca el alumbramiento. Cuando va a producirse el alumbramiento, se deja que la placenta, ¿cuáles son las etapas del alumbramiento de la placenta? Del alumbramiento, perdón. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cuál es el? Sí, no. ¿Qué? ¿No de acuerdo? No sé. Son 4. Se desprende la placenta, se desprenden las membranas, descienden y se expulsan. ¿Ya? Se deja que la placenta caiga por su propio peso. Nunca la traten de forzar. Si ustedes intentan jalarla, tirarla si quieren así, puede uno soltarse el cordón y quedar la placenta atrapada. 2, puede quedar algún cotiledón prendido. Se la deja que la placenta caiga. Pero cuando es necesario. Pero estamos en un parto. En un horario de parto. Cuando es necesariamente ¿ya? Entonces, baja la placenta y a lo que baja la placenta la giramos en contra de las manecillas del reloj. El reloj así, ¿verdad? Entonces vamos girando. No la forzamos, seguimos girando y ella cae por su peso. A pesar de que hemos hecho lo correcto, debemos de revisarla, que no le falte ningún cotiledón ni le falte la membrana. Ustedes la agarran y se forma la bolsita. ¿Ya? ¿Cuándo se da la retención de la placenta?
Cuando pasan los 30 minutos y esta placenta no bajó. ¿Cuáles son las causas? Puede ser el cierre parcial del cervix. Se cierra el cervix y hay un atrapamiento de lo que viene a ser la placenta. Se desprendió pero se quedó atrapada. Luego, la debilidad de las contracciones uterinas, es decir, que no hay buenas contracciones, estas son insuficientes y la placenta se queda retenida. Y otra causa es la adherencia patológica de lo que viene a ser la placenta. Tal vez no fue diagnosticada ecográficamente y se produce el parto, intentamos sacar lo que es la placenta y está adherida patológicamente. Puede ser una placenta ágreta, una íncreta o una pérpera, que vamos a ver más adelante. Pero puede cerrar antes de los 30 minutos el cervix. Yo estaba acompañando un parto allá en Barrio y se cerró mucho. Cuando lo colocas, lo correcto, bien, a ver, se produce un parto en una paciente de 5 partos anteriores. Entonces se coloca la oxitocina porque la paciente está con oxitocina y se la deja, y algunas veces le colocan la ergometrina antes de que salga la placenta. Entonces la ergometrina lo que hace es contraer la velocidad. Puede suceder, ¿ya? El doctor la mano. En tracción manual. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes de placentas retenidas. La edad materna tiene mucho que ver. ¿Cuáles son las funciones del útero? Sus dos principales funciones del útero es la elasticidad y la contractividad. Mientras más grandes somos, o sea, más mayores, este útero va perdiendo esa capacidad. Entonces, la edad materna es una causa. Los marginatos, los partos pretérminos, las cesáreas previas, y cuando hay dilatación y expulsión prolongada. ¿Qué es mortinato? Mortinatos son los productos que mueren. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Porque el diagnóstico es clínico. No sale la placenta, el sangrado está constante. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son la hemorragia, que nos puede llevar a un shock hipovolémico, porque es como que tenemos un grifo abierto y está perdiendo. Las infecciones, ¿por qué? Porque uno de los tratamientos es medicamentoso y otro es la extracción manual. Metemos la mano hasta el fondo y la vamos jalando a la placenta y eso puede provocar infección. ¿Queda claro? Y acá está lo de la adherencia patológica de la placenta. Estas adherencias pueden ser ácretas, puede ser íncreta o puede ser pércreta, dependiendo de las capas que la placenta, que las vellosidades de la placenta atraviesan. Se las he puesto aquí y les he puesto esta imagen. Ácreta es cuando estas vellosidades de la placenta están adheridas firmemente al miometrio, pero no lo van a penetrar, no van a pasar como unos deditos. La íncreta es cuando las vellosidades se introducen en el miometrio, pero no lo atraviesan. Y la pércreta es cuando estas vellosidades atraviesan el miometrio y llegan hasta la serosa y pueden traspasar y llegar y comprometer lo que es la vejiga. ¿Ya? Esa imagen que ustedes ven ahí es de una paciente que tengo yo ahorita. La señora tiene 3 cesáreas anteriores. Les voy a mostrar. Esta de acá es la vejiga. El saco gestacional está cerca de lo que es la cicatriz de su cesárea. Y todo esto que ustedes ven, que son vasos, tiene ella ahorita 9 semanas de embarazo. Pero eso me está dando un parámetro que esa va a ser una pércreta. Todo eso son vasos que van a llegar a atravesar y pueden llegar a la vejiga. Ya con 9 semanas la podemos diagnosticar un pércretismo. La causa, sus cesáreas anteriores. Esta sería su 4ª cesárea. En ella, si llega el embarazo término, es una cesárea histerectomía.
junto con el urólogo más por la probable lesión vesical que pueda causarse. ¿Quedó claro? ¿Estamos listos para cesárea? Que es el último método. ¿Tienen alguna pregunta acá, chicos? Vale. No hay ninguna forma de prevenir eso. Evitar la cesárea. Por eso se les dice a los pacientes, a veces, chicos, hasta una segunda cesárea es complicada. Entonces se les explica a los pacientes que máximo 3, pero hay pacientes que en estos casos siempre a la tercera cesárea se le dice, no hay que una ligadura. Pero ellas a veces no quieren y puede suceder esto. ¿Ok? Doutora, quando tem um IPM que é ¿Qué? de leite sangrante, Es de donde se desprende la placenta. La placenta está adherida. La placenta está adherida acá, ¿ya? Entonces, ella al desprenderse, al bajar, en esta parte de acá tiene el sangrar, que son unos pequeños vasitos de todo lo que sea desprendible. ¿Ya? De eso que ella se desprende queda el lecho sangrante, que son los loquios. Son falsos. Falsos. ¿Qué? Los loquios es un sangrado que la paciente presenta por el porperio, que es de lecho sangrante, que son de células epiteliales de la vagina. Entonces, el lecho sangrante, al desprenderse la placenta, se contraen esos vasitos, microvasos se cierran. Eso es donde estaba implantada la placenta. ¿Ok? Ok. Y este vendría a ser el tema de cesárea, que es un tema corto. ¿Qué es la cesárea? Pues es la extracción del feto, de la placenta y de las membranas a través de una incisión. ¿Ya? Esta cesárea tiene indicaciones absolutas e indicaciones relativas. ¿Cuándo decimos que son absolutas? Que es la única técnica para la terminación del embarazo. Oválicos, transversos, oblicuos, cesáreas generativas, pelvis estrecha, macrosómicos, son indicaciones absolutas de cesárea. ¿Cuáles son las relativas? Es la mejor alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una cesárea hace 8 años atrás y tengo todas las condiciones para un parto vaginal, pero le digo, ¿sabe qué? Hay un riesgo, puede ser que se rompa su cicatriz, es una indicación relativa. ¿Ya? No es absoluta. Entonces la paciente dice, bueno, voy a probar un parto o bueno, voy a ir a una cesárea. ¿Está claro? Que es absoluta, que si yo te digo, mencionarme 3 indicaciones absolutas de cesárea, ¿qué vas a hacer? macrosomia, Fuerte. macrosomia por infecção como VIH, por esterilidade Presentación podálica. pelvis estrecha, La pulmón, presentación. embarazos múltiples. Vieron que hay más indicaciones. Pacientes con VIH, pacientes sífilis con PDL positivo, pacientes que tienen HPV, molusco. ¿No todas las palabras? Son indicaciones absolutas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué HPV, molusco? Que hay riesgo de contaminación por el Para ser. evitar la contaminación del producto
cuando ya puede haber una transmisión, ¿qué se llama ese tipo de transmisión? Una transmisión vertical, entonces hay que evitar. Acá tienen un cuadrito. Pueden haber indicaciones maternas, fetales y ovulares. En las maternas tenemos las pacientes que son preclánticas, tuberculosas, diabéticas, en el fracaso de la inducción. En las fetales tenemos los transversos, los pélvicos, los macrosómicos, el sufrimiento fetal, la restricción del crecimiento intrauterino, el óbito fetal. En las ovulares tenemos la placenta previa, el desprendimiento de la placenta no inserta, la prosidencia del cordón, que vimos la anterior semana que era, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica para la cesárea? Primeramente, el tipo de anestesia que recibe la paciente es la anestesia reactiva. Luego de la anestesia viene la asepsia o la antisepsia de la región respiratoria. Seguido de eso tenemos la colocación de los campos estériles y luego tenemos la incisión, la cual puede ser horizontal o la del área del bikini, que se llama Pharyngeal, y la vertical, que viene a ser la mediana intraumbilical. La horizontal, la de tipo Pharyngeal, ¿cuáles son sus ventajas? Sus ventajas es la estética, ¿ya? Sus desventajas son que va a sangrar más. Cuando las pacientes son gorditas, hay mayor riesgo de que esa herida se infecte, porque la pancita no va a cubrir. La vertical sangra menos, hay menor lesión de los músculos, pero como ellos vienen, ¿verdad? Como vienen los vasos, ¿qué se llaman los músculos de acá? Recto. Entonces ellos vienen algo así. Cuando se hace la mediana, se abre sin ningún problema, hay menos sangrado, pero estéticamente no es bonito. Luego de que hacemos la incisión, viene la divulsión de lo que es la pared abdominal. Vamos a hacer la divulsión, vamos a llegar a la cavidad abdominal. ¿Qué es divulsión? Divulsión, abrir. Ya. ¿Qué cortamos primero? ¿Qué hicimos la incisión primero? Bien. Piel. ¿Qué sigue de piel? ¿Ah? Tejido celular subcutáneo. ¿Del tejido? ¿Ah? ¿Qué? ¿De la aponeurosis? Ya. Entonces, hacemos la divulsión de la pared abdominal hasta cavidad abdominal. Llegamos a cavidad abdominal y vamos a hacer la histerotomía. Esta histerotomía, que es el corte del útero, puede ser la de tipo Kerr, que es segmentaria, o la de Kronig-Opitz, que es corporal. O cuando el producto no sale, hacemos la Kerr, podemos abrir hacia arriba para ayudar a que salga el producto, ¿ya? Pero normalmente hacemos la segmentaria. Si ustedes revisan algún protocolo quirúrgico alguna vez, van a ver que dice técnica quirúrgica, dice, y uno coloca cesárea segmentaria, porque se cortó el segmento. Luego de que hemos hecho la histerotomía,
vamos a hacer la amniotomía, que es cortar, hacer una incisión en el ánus, y ahí nos va a salir el líquido amniótico. Ya, hacemos la incisión y sale el líquido. ¿Cómo? Incisión, ¿no? A ver, hiciste la incisión en el útero que se llama histerotomía. Tú lo vas a abrir el útero y ahí va a salir las membranas, la bolsa. Cuando tú cortas se llama amniotomía. Una vez sale el líquido, vamos a sacar el producto y luego que sacamos el producto viene el alumbramiento, que lo hacemos manual y dirigido. Una vez hemos hecho el alumbramiento, vamos a hacer la limpieza de la cavidad uterina. Se hace con una compresa estéril, se revisa que no queden las membranas y se hace la sutura de cierre, que se llama histerografia. ¿Qué se llamaba el corte? Histerotomía. Luego de que hemos hecho la histerografia, vamos a hacer la limpieza y la revisión de los ángulos parietocólicos. Sale líquido, sale sangre y se va a contaminar, no contaminar, va a irse a los ángulos parietocólicos, puede irritar, la sangre irrita el intestino, ¿verdad? Entonces se debe secar. Se limpia y se hace una revisión, se hace lo que se llama una hemostasia, revisión total de que no sale ni epiplo, nada. Y luego de que ya estamos seguros que no está sangrando, en la histerografia, chicos, siempre hay que revisar los ángulos. Los ángulos de la histerografia que no estén sangrando siempre se deben agarrar. No nos olvidemos que por acá pasan las uterinas, el paquete vascular, entonces debemos evitar lesionar a la uterina y en el caso que haya un desgarro, porque puede suceder un desgarro, a lo que abrimos podemos desgarrar. Por eso es que se hace la de tipo Kerr, que es como una sonrisita, tal y cual, en el útero. Ahí está el útero. Y la histerografía la vamos a hacer como una sonrisita para evitar llevarnos los vasos que estaban en los costados. En caso que sucediera, pues se deben de ligar y observar que no se formen hematomas, porque se pueden formar hematomas. Cuando son cesáreas iterativas, algunas veces la vejiga está adherida, entonces se hace un decolamiento de la vejiga y la bajamos para poder hacer la histerotomía. Ahora, si nosotros vemos que ese segmento está muy delgado, la tenemos que hacer más arriba. A veces la hacemos más arriba cuando ese segmento está muy delgadito. Una vez, ¿cómo? Para que salga la cabeza. Tendrá como 8 o 10 centímetros. ¿Sí? Sí. No, 8 centímetros. Lo abren hacia arriba. Algunas veces cortamos para evitar desgarrar. ¿Ya? Una vez hemos revisado, hemos hecho la hemostasia, hacemos lo que es decir de la cavidad abdominal por planos. Así como hemos abierto, vamos cerrando, capa por capa. Y el cierre de la piel. ¿Cuántos peritoneos conocen? Parietal visceral. Ya. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué le pasó? A mí no me voy a mandar a que lo reparan. Gracias.
Ya me llamaron locales y le dieron medicamentos en mi casa. Si sigue dolorido, que me lo traiga y lo llevo a la fuente. ¿Ya? Bueno. Entonces, cuando vamos a hacer esterotomía, ahí vamos a hacer lo que viene a ser peritoneo, parietal y visceral. La miotomía y la extracción del producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería peritoneo? Peritoneo. ¿Qué viene primero? Luego el visceral, la esterotomía y la miotomía. Entonces, ¿cuántas capas pasamos para llegar a sacar el producto? Y el cierre de este va a ser igual capa por capa. Se llama, cuando hacemos la esterografía, se dice en dos planos, porque vamos a suturar peritoneo visceral, peritoneo parietal, y luego vamos cerrando capa por capa. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones pueden ser inmediatas, mediatas o tardías. Las inmediatas son las hemorragias, las hematomas, las lesiones vesicales. Cuando se trabaja cerca de la vejiga, cuando nosotros hemos ingresado en una integrativa, por ejemplo, la vejiga está adherida, se hace decolamiento de esta, se deja a la paciente con la sonda vesical 24 horas para hacer la observación de la orina. ¿Ya? Las mediatas puede ser la infección puerperal, puede ser la dehiscencia, la esterografia y la retención de lo que son restos placentarios. Y las tardías pueden ser los procesos adherenciales o la ruptura uterina en otro embarazo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?